Ahora, de acuerdo a su propia experiencia y sabiendo que Latinoamérica tiene muchas características similares, pero también muchas particularidades, especialmente en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, ¿cuáles creen ustedes que son las distorsiones con respecto al Evangelio que ustedes enfrentan continuamente en sus respectivos países? ¿Y cómo es que han tomado el desafío de hacer crecer sus propias congregaciones y sus propias responsabilidades ministeriales? ¿La pueden responder en orden o de acuerdo a cada uno el que...? Pero tú me estás mirando a mí. Yo te estoy mirando a ti, entonces puedes empezar, Otto. Bueno, en mis viajes por Latinoamérica hay aspectos que se han dado en Latinoamérica continental que no se han dado acá. La influencia del liberalismo teológico, específicamente a través de la teología de la liberación, aquí no lo hemos tenido con un acento tan fuerte como lo vemos allá. Por razones geopolíticas, somos una isla y además el contexto político en el que la teología de la liberación y ese liberalismo teológico estaba en auge eran muy diferentes acá. Sin embargo, tenemos algunos aspectos comunes que están aquí y están en todas partes. Y tiene que ver con la autoridad de las Escrituras. La lucha que nosotros vemos por el Evangelio es una lucha por la verdad. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, la serpiente le dice a Eva, con que Dios ha dicho, sembrar la duda de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado. Después que se pone en duda la autoridad de las Escrituras, sobre esa base se puede construir cualquier cosa. Entonces, eso se ha manifestado a través de grupos carismáticos y neocarismáticos, donde la experiencia personal o el encanto y el culto a la personalidad de una persona que diga tal cosa, ya eso se ve como canónico. Y eso lo hemos tenido durante mucho tiempo, ha hecho una transición y, por ejemplo, tú te encuentras con una persona que te da su testimonio de una iglesia carismática y te dice que se convirtió en la prisión, que era un asesino, que era una persona que traficaba con sustancias, que era prostituta. Son unos testimonios dramáticos. A veces son verdad, a veces creo que son más drama que otras cosas. Pero cuando escucha el testimonio de un bautista reformado, te dicen, yo recuerdo que yo era carismático. O sea que te das cuenta que esa historia se repite, pero yo creo que la lucha que mayormente tenemos es todavía, no importa si es por el evangelio de la prosperidad o por el bienestar que se promete, dejando de un lado la centralidad del evangelio, o si tenemos el liberalismo teológico, el común denominador es la lucha por la verdad y la centralidad del evangelio. Y si eso no está, entonces somos vulnerables y el caos teológico entonces viene. Entonces, esa es la realidad de nosotros acá en nuestro país. ¿Cómo lo ven los demás? Gracias, hermano. Bueno, en primer lugar, debo dar gracias a Dios porque en su gracia y misericordia, el evangelio, de una u otra forma, está creciendo en América Latina. Pero hay distorsiones. Una primera distorsión que es muy conocida en nuestro país es este gran ímpetu con que ha penetrado y sigue penetrando el llamado evangelio de la prosperidad. Y como dijo nuestro hermano, en la mayoría de iglesias arminianas, debido a que tienen una muy endeble base doctrinal, esta es una tendencia porque congrega gente y porque debido a que somos un país con bastante pobreza, por ejemplo en Cajamarca tenemos 46% de pobreza, este evangelio cunde, pega. ¿Quién no quiere ser rico de la noche a la mañana? Todos, aunque creen en el evangelio, creen también en Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no?
que por ahí en algún lugar mañana o pasado van a encontrar gran riqueza. Entonces el evangelio de prosperidad pega mucho y distorsiona el evangelio propio de Jesucristo. Una segunda distorsión del evangelio que podemos ver en nuestro país, en el Perú, es el legalismo. Ya la gente es creyente, tiene lo básico del evangelio, pero hay una versión legalista que se propaga por diferentes partes del país, principalmente debido a que todavía un gran número de predicadores a nivel de la base popular no tienen una sólida formación teológica. Pocos han ido a seminarios sólidos fuera del país, por lo tanto su conocimiento de los idiomas bíblicos no está, o si está presente es muy básico, no podían leer un versículo de la Biblia ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo. Entonces no tienen las bases exegéticas y hermenéuticas y por lo tanto predican lo que sienten que deben predicar este domingo. Hay un dicho en el Perú de los pastores famosos a nivel popular. Aquí sube el pastor al púlpito, se dirige a la multitud y les dicen así: miren, antes de subir a este púlpito yo no tenía un versículo para predicar. Justo cuando llego aquí, Dios me dio este versículo. Amén, dice la gente. Y están dispuestos a escuchar cualquier cosa que diga esa persona que Dios le habló directamente sobre qué versículo debe predicar en ese momento. O sea, el legalismo es rampante. Para corregir esto en nuestro pequeño rebaño, nosotros estamos estudiando con los varones, líderes que predican en nuestras iglesias pequeñas. Estamos estudiando un librito que en inglés se llama The Whole Christ y ha sido traducido al español por Poema, que está aquí vendiéndolo, como el Cristo completo. Quizás más tarde tenemos un debate de cómo debe traducirse whole, completo o pleno o total. Pero este librito, que fue escrito por un hombre que viene de un rincón pequeñito del mundo, arriba en las orejitas del mapita que tiene forma de conejo de la Gran Bretaña, el país llamado Escocia, y un tal hombrecito llamado Sinclair Ferguson escribió este libro. Y ese libro es como un puño fuerte contra el legalismo. Se lo recomiendo a todos ustedes como pastores. Una tercera distorsión es lo que yo he llegado a llamar el evangelio chamanístico. Les voy a contar una historia bien breve. Visité un caserío, un pequeño pueblito que es de origen pre-inca. Pertenece a la cultura Sicán, que está basada en el norte de Perú, en un lugar llamado Lambayeque, y en el tiempo de los incas, especialmente con el penúltimo inca llamado Huayna Cápac, había una política de expatriación o de exilio, y se llamaba en el lenguaje de aquel entonces la política de los mitimaes. Este grupito fue arrancado de la costa y fue enclavado a hora y media manejando carro de mi ciudad a este lugar, de Hualqui. Hualqui se llama, Hualqui significa desprendimiento. Un día había un hombre enfermo en una iglesia pentecostal, muy grave. Y entonces yo estaba haciendo entrevistas etnográficas para mi investigación de PhD en Estados Unidos y me encontré con un chamán del pueblo. Hay varios chamanes en ese pueblo. La iglesia presbiteriana es dominante en este caserío. Pero este chamán me dijo, al despedirme de él de la entrevista, me dice: mire, no vaya a pensar mal de mí. Yo he recibido revelaciones de Dios. Y me llamó la atención ese lenguaje, revelación de Dios. Y me puse de pie y le digo: ¿podría contarme qué le reveló Dios? Y dice: bueno, Dios me reveló que todavía debo seguir haciendo ese trabajo bueno, por un tiempo más y que después debo arrepentirme. Y luego me pregunta, voy a hablar en términos quizás muy oscuros para ustedes, me dice: ¿usted piensa que el Donato vivirá? Donato se llamaba la persona enferma que estaba en una iglesia pentecostal por quien venían orando ya 7 días. Iban a entrar en una oración y ayuno por 21 días, así son ellos, 3, 7, 21, etc. Y me dice: ¿sobrevivirá? Y yo le digo, para ponerlo a prueba: no, Donato se va.
Y me dice, ¿sabe qué? No se va. Ya Dios me ha revelado, se va a sanar. ¿Y sabe qué me dice? Era marzo del año 2000. Hasta aquí ya he sanado a 10 evangélicos en este pueblo de Hualqui. Y la semana pasada estuve haciendo una ceremonia en el cerro llamado Picotay, así se llama el cerrito. Del cerro más o menos a 1,5 kilómetros a pie hay un río. Y me dice, el espíritu del Donato, el alma de esta persona enferma, estaba en el río. Y yo con el chungo lo hemos sacado de ahí. ¿Y quién era el chungo? Era el pastor pentecostal del pueblo. Lo hemos sacado de ahí, pero él no tenía la valentía de irse a recoger el espíritu del río. Y lo mandó a su diácono que estaba coqueando. La coca se usa, hacen un bolo y la mastican y bueno, bendiciones pues, ¿no? Y dice, el diácono se fue y recogió el espíritu, por lo tanto el Donato va a vivir, no se va a morir. Yo le digo, Donato se va a morir. Pero eso ilustra que el chamanismo, como dijo el doctor Núñez ayer, el animismo es parte de la cosmovisión andina en el Perú. Y aquí hay varios hermanos peruanos que probablemente no me dejen, no piensen que estoy mintiendo sobre esto. La cosmovisión global de los Andes es animista. Y el animismo envuelve la supuesta cosmovisión evangélica, principalmente en iglesias pentecostales. Pero tampoco debo dejar de decir que algunos líderes de nuestra propia iglesia presbiteriana estaban atravesados por esta cosmovisión. Y por lo tanto, a partir de ahí, prediqué una serie de sermones sobre el señorío total de Cristo. Y al final, una hermana me dijo, gracias pastor, me ha libertado. Y le digo, ¿de qué? Porque hasta antes de escuchar el sermón tenía miedo caminar por ese camino en la noche, porque me salía el duende, o gnomo, se dice en inglés, ¿no? Y ahora ya no tengo miedo. Cristo es el Señor sobre cada milímetro, sobre cada micra cuadrada del universo. Yo no quisiera ser repetitivo de lo que han dicho mis hermanos, pero obviamente creo que tengo que caer en eso porque la realidad centroamericana y en El Salvador es bastante similar. Creo que ayer el pastor Miguel Núñez, cuando habló del animismo, todos nos identificamos en la región porque precisamente así es. Y quizás hay dos distorsiones muy fuertes en El Salvador. Una de ellas, del Evangelio, perdón, una de ellas es precisamente lo que es la teología de la prosperidad. Yo por un momento dado pensé, después del COVID, que eso iba a bajar un poco, porque de hecho así fue. Si yo veo la historia del COVID hasta este momento en El Salvador, se ve muy poca actividad de la teología de la prosperidad, pero este año me ha sorprendido que en El Salvador los grandes eventos que se han realizado por este tipo de iglesias, que son eventos masivos y no uno, estamos hablando de casi 5, 6, 7 eventos, de 15,000 personas, 10,000 personas, todo el mensaje es de prosperidad. Y eso obviamente nos dice a nosotros que es uno de los grandes temas y de las grandes distorsiones como ellos interpretan el Evangelio respecto a las necesidades. Ahora, yo lo que veo también que eso tiene que ver mucho con lo que los sociólogos llaman ahora la cultura actualmente como una cultura performativa, en donde lo que se busca, y es lo que vemos nosotros en las redes sociales, en donde cada persona lo que busca es ser admirado por los demás. Es una cultura performativa, es una cultura en donde actúa para recibir aprobación de los demás. Y entonces en esa búsqueda de aprobación, de identidad, de basar nuestra identidad en lo que otras personas dicen, obviamente la teología de la prosperidad es sumamente atractiva. Pero contrario a eso, y es interesante lo que mencionó el pastor Otto, en El Salvador fue bien marcado esto, que la manera en que entró hace varios años iglesias, o intentaron entrar iglesias reformadas a El Salvador, fue bajo otra distorsión, que es precisamente la teología liberal. Es interesante que el mensaje que ellos daban era un mensaje, si bien es cierto, en su momento uno decía, es un mensaje evangélico,
pero prácticamente lo que decían era que el rico era el malo, el problema de la sociedad era el rico, y que los únicos que merecían el evangelio era el pobre. Y eso, por lo menos en la capital de El Salvador, fue muy fuerte. Y así fue como entró estoy hablando hace 15, 20 años atrás, iglesias comenzaron a ir reformadas, pero de un corte liberal. Obviamente el liberalismo teológico ha sido un gran daño dentro de El Salvador. Y en un tercer lugar también es el legalismo. No sé si ustedes sabían, pero en El Salvador se encuentra la segunda iglesia más grande del mundo. Y precisamente esta segunda iglesia es legalista. Todavía hasta el día de hoy a las mujeres se les prohíbe usar pantalones, bueno, todo lo que ustedes ya conocen que es, porque precisamente dicen que son mujeres sucias, que eso no es parte de Cristo, no es parte de las mujeres, y muchas otras prácticas que se hacen ahí. Y es sorprendente porque obviamente apela a la carne y por eso es que tiene un alto crecimiento. Así que yo sí encuentro en El Salvador muchas distorsiones, principalmente las ubico en esto, y como les decía, creo que estoy siendo repetitivo, pero que en la historia de El Salvador esto es bien marcado. Sí, nosotros estamos capacitando a ministros para la plantación de iglesias y para la revitalización de iglesias a través de Latinoamérica. Y cuando hacemos en nuestra capacitación preguntas de diagnóstico para los pastores que han estado predicando 20 años, 30 años, y les pedimos una breve definición del evangelio, el 80% no pueden dar una definición breve, concisa, clara del evangelio. Hay una pregunta que hacemos de diagnóstico y decimos: hermanos, el evangelio es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es el evangelio, hermanos. ¿Están de acuerdo con eso? El 80% levanta la mano y dice: ese es el evangelio. Hermanos, no puede ser eso el evangelio. Esa es la ley de Dios que nos condena, dice Pablo. No puede ser eso el evangelio, pero es decir, hay una distorsión del evangelio en Latinoamérica, o por lo menos muy extendido en muchos lugares, en donde el evangelio se ve como más bien lo que hay que hacer para ganarnos el favor de Dios. Una confusión entre la justificación y la santificación, que creo que es un problema muy extendido, por lo menos con nuestra experiencia con pastores, con líderes en diferentes países de Latinoamérica. Pero hay algo que compartía con ustedes en la cena del jueves en la noche. Estamos muy agradecidos porque creemos que hay un movimiento de verdad del Espíritu Santo en Latinoamérica, llevando a las personas que están en estos movimientos del Evangelio de la Prosperidad a decir: esto está vacío, hay algo que no está bien. No es un trabajo que está haciendo un grupo, un ministerio, un pastor, una iglesia. Es el trabajo del Espíritu Santo trayendo convicción a las personas, y están empezando a buscar en YouTube, están empezando a buscar en las redes sociales, y están encontrando ministerios como Ligonier, que lo compartía el jueves pasado, que ha sido un instrumento muy importante para la conversión de muchas personas a la fe cristiana. Yo creo que pensaban que eran cristianos y no lo eran, y que han llegado a través de verdad, de una obra espiritual, a la convicción de que necesitan la verdad del evangelio, y lo han hallado en ministerios como el ministerio Ligonier y otros ministerios. Pero creo que hay un movimiento del Espíritu Santo trayendo a miles de personas de estos falsos evangelios al verdadero evangelio de Jesús, y yo estoy muy agradecido de ver eso, de poder testificar esa obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, y es muy interesante. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿cuántos nos sentimos identificados con estas distorsiones? ¿Y cuántos de nosotros estamos peleando este tipo de distorsiones porque realmente de una manera u otra forman parte de nuestra realidad general? No es algo particular. Y volviendo al tema, por ejemplo, del animismo, la semana pasada salió una encuesta en un periódico chileno en donde decía que los chilenos ya no creen en el infierno, pero sí creen en la Pachamama, en los cuarzos y en otra cosa adicional de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces,
hay un abandono de la cosmovisión cristiana, pero eso no los aleja y los convierte en personas seculares, ¿no? Ni racionales tampoco, Exacto. sino que nos enfrentamos al mismo dilema, ¿no? Al mismo dilema que forma parte de nuestra realidad. Ahora, otra pregunta, desde nuestra posición, ¿qué influencia ha tenido la teología reformada en el área en que ustedes se desenvuelven y de qué manera ustedes escuchan de que el haberse dejado influenciar por la teología reformada ha permitido el crecimiento de la iglesia? Pero quisiera añadir a esa pregunta, ¿cuál es la perspectiva general que ustedes escuchan que la gente tiene de las iglesias reformadas y de la teología reformada? Tú me estás mirando a mí. Te vuelvo a mirar, Otto. Ok. Te vuelvo a mirar. Muy bien. Todos sabemos que la teología reformada ha tenido un gran impacto en toda Latinoamérica. Yo voy a hablar de nuestro país, que es donde estamos. Bueno, yo haciendo un poco de historia, realmente comenzó a conocerse teología reformada masivamente en nuestro país gracias a IBCJ. Yo recuerdo que yo era un niño cuando ya escuchaba a Sugel predicar y a Salvador. Sugel y Salvador eran ya grandes. Sí, y nosotros sí. éramos pequeños. Nosotros éramos pequeños. Era la época de los cassettes y se lo decía. Y tenía del fonógrafo y esas cosas. Entonces, ellos tenían un gran ministerio de divulgar la verdad bíblica. Y tenemos una gran deuda con ellos, con Pastor Oscar Arocha en Santiago. Y yo puedo ver como esas tres olas, IBCJ, Arocha, y obviamente por su causa, que ha sido una plataforma que ha venido a divulgar de manera masiva hasta los confines de la tierra lo que es la doctrina reformada. Pero yo creo que en el caso de nuestro país hay algunos aspectos a resaltar. Y es que la doctrina reformada da toda la autoridad a las Escrituras. O sea, no es lo que yo piense, no es una eusegesis, es una exégesis, es que la verdad sale de la palabra de Dios y nosotros estamos bien comprometidos con esto. Lo segundo que yo creo que es un modelo aquí es la integridad de sus portavoces. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde a que haya una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Hay una distancia que parece ser muy larga y es de la mente al corazón. Queremos y nos reunimos con frecuencia, comemos juntos. Hay quienes han desarrollado la hipótesis que no hay necesidad de que comamos, no, sí, hay que comer y reunirse, las dos cosas, ¿no? Entonces, compartimos y somos sí, amén, gloria a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, hay que ponerle jamón y queso, ¿no? Entonces, y yo creo que nos preocupamos el uno por el otro. Nos preocupamos el uno por el otro. Y eso nos lleva, por lo menos aquí en este país, a algo que me preocupa de otros países. Y es la unidad entre nosotros como pueblo de Dios. Que podemos llamarnos amigos. Y que estamos unidos en la centralidad del Evangelio. Si aquí vienen y hacen un tour, no sé si lo sabía, un tour reformado, y van por distintas iglesias, y ven las distinciones y los distintos acentos, pero en la centralidad del Evangelio está nuestra unidad, y somos amigos, y comemos juntos, vuelvo y lo digo, ¿no? Y estamos ahí, y tenemos esa relación más allá de lo ministerial. Yo creo que hay una amistad. En una ocasión me dice, no sé en qué país era que estábamos, que una persona
oyó a Sugel hablando y como somos dominicanos, le dijo, ¿usted es el pastor Otto? Y él dice, él fue que me lo contó, y me dice, no, pero somos tan idénticos que solo mami nos distingue. Entonces, ese tipo de relación de que yo no me haya sentido ofendido porque me confundieran con su gente, ni él conmigo, pero realmente, aprovecho esta plataforma para decirle a mis hermanos de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que Dios no va a bendecir una región si los que conocen la verdad y no están unidos en esa centralidad del Evangelio. No lo va a bendecir. Y para Dios bendecirlos, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos y que Dios use a quien Él quiera usar. Amén. Amén. Amén, ya, amén. Quisiera adelantar antes de que continúen. A mí me ha pasado que cuando decimos que causa una reacción alérgica decir teología reformada, pero no lo causa cuando decimos que creemos en la centralidad del Evangelio, ¿no es cierto? Que creemos en la inerrancia de las Escrituras y en la soberanía de Dios. O sea, definitivamente el término causa escozor. Y hay aún un cierto prejuicio, ¿no? O sea, un prejuicio anterior al concepto de la teología reformada. ¿Cómo lo enfrentan? Y seguimos con la misma pregunta, pero solo quería añadirlo a la conversación. Alonso. Gracias. Bueno, ¿cómo ha influenciado la teología reformada en nuestra área? Es la pregunta escrita. Creo que a nivel de nuestra denominación, la teología reformada ha hecho que nuestra gente esté cada vez constantemente más consciente de las doctrinas de la gracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mucho más que antes, nuestros pastores y líderes están estudiando y leyendo más teología reformada, y eso se refleja en su predicación, que uno la ve que constantemente esta predicación va siendo más sólida y más sólida. Hay más identificación ahora con la predicación expositiva y consecutiva en nuestras iglesias. Todavía está empezando esto, no es fuerte. Pocos somos los pastores que estamos en esta línea, pero ya está presente en nuestras iglesias. Al mismo tiempo, cada vez puedo observar y percibir una mayor identidad reformada. Es decir, ya tenemos pastores que pueden confesar y explicar qué significa ser una iglesia bíblica, histórica y confesional. Esto hace 20 años no estaba allí. Era propiedad, entre comillas, de unos muy pocos pastores. Y creo que en este momento, sin querer ni tener el ánimo de levantar el ego de nuestros hermanos gigantes que nos están predicando esos días, ese no es el propósito, pero uno tiene que ser agradecido a Dios por sus mensajeros, por sus angeloi, por sus ángeles que ha enviado entre nosotros. Y hay dos ministerios bien grandes, entre muchos otros, que han hecho un gran favor a la iglesia reformada en el Perú, en general. En primer lugar está la literatura que Ligonier Ministries está publicando y poniendo a disposición de muchísimos líderes en nuestro país. Y esta literatura, escrita estratégicamente de manera sencilla, llega a muchísimos líderes de nuestra propia iglesia presbiteriana. En segundo lugar, está el ministerio de la CLIR,
CLIR significa Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Ellos están publicando una serie de libros sobre cosmovisión reformada, porque la teología reformada es una cosmovisión, no es un conjunto de doctrinas agregadas, es un todo que nace y se fundamenta en la palabra de Dios, porque creemos en la sola Escritura. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, en el año 2009 nos reunimos en San José de Costa Rica un grupo de pastores alrededor de la CLIR para planificar la celebración de los 500 años del nacimiento de Juan Calvino. Y nos preguntamos entre nosotros ahí en esa reunión, ¿y qué vamos a celebrar de Juan Calvino en América Latina? Vamos a celebrar el hecho que en 500 años se han traducido solamente 5 obras de Calvino. Es decir, un libro de Calvino cada 100 años. ¿Eso vamos a celebrar? Y todos nos quedamos callados mirándonos unos a otros. Y nos propusimos empezar a traducir los comentarios de Juan Calvino al Antiguo Testamento. Porque en América Latina hay poco buen comentario en el Antiguo Testamento. Y entonces, desde el año, 2010 hasta este año 2024, en CLIR hemos traducido 22 comentarios de Juan Calvino. Es decir, 4 veces más en 14 años que en los últimos 500 años. Y eso está siendo de bendición a nuestras almas. Al mismo tiempo, la teología reformada está teniendo un impacto en el crecimiento de nuestra fe. Muchas más personas en la actualidad se involucran en una vida devocional centrada en la palabra de Dios. La sola Escritura no es algo que hay que predicar hacia afuera, es algo que hay que vivir desde adentro. Y esto es un impacto de la teología reformada. A nivel más práctico, hay un poquito más de comunión entre presbiterianos reformados y hermanos bautistas reformados. Yo debo confesar que he observado que en los Estados Unidos hay mucha más comunión entre bautistas reformados, presbiterianos y reformados en general. En América Latina eso está iniciando y hay que dar gracias a Dios porque está iniciándose. Y por supuesto, otra vez, sin querer levantar el ego de nadie, hay que, en nuestro país, damos gracias por la vida que Dios le ha dado a nuestro hermano Sugel Michelén, a nuestro hermano Núñez. Ellos son muy escuchados en el Perú. Mi esposa me hace escuchar permanentemente las entrevistas que le hacen a Sugel. Y entonces, estos hombres de Dios están siendo usados por Dios para causar un impacto y una mayor comunión entre los reformados, que aunque vamos creciendo, no somos muchos en toda América Latina. No igualamos a las iglesias pentecostales, sin tener envidia de ellos, por supuesto. Ellos son mucho más grandes, las asambleas de Dios son mucho más extensas. Por lo tanto, necesitamos fortalecer esta comunión y creo yo que eventos como esto fortalecen esta unidad. Y voy a decir esto que es cierto, no lo tomen como broma ni como algo malo, pero el año pasado, en agosto, hay una transición. Muchos, como dijo nuestro hermano de El Salvador, algunos empiezan pentecostales, armenianos en general, van avanzando a las iglesias directamente reformadas algunos, otros a las iglesias bautistas reformadas y luego hacen su transferencia hacia las iglesias presbiterianas. El año pasado hemos tenido el honor y la bendición de recibir 13 hermanos bautistas reformados en nuestra denominación presbiteriana. Quizás históricamente o situacionalmente, porque todavía no hay iglesias bautistas reformadas en Cajamarca. Pero así es como Dios obra. Y nos alegra porque estamos dentro de la misma familia. Y creo que eso es un impacto que está teniendo la teología reformada en nuestro país a través de los hombres de Dios que están siendo levantados en estas regiones para ayudarnos en la comprensión
de lo que significa teología reformada. Yo quisiera responder a esta pregunta poniendo un ejemplo antes de hablar de los resultados. Considero que es muy oportuno este ejemplo. Recuerdo, creo que fue el pastor Sugel ayer mencionó sobre una estadística a nivel de Latinoamérica sobre el deseo de los pastores de querer abandonar el ministerio. De hecho, el Tecnológico de Monterrey hace poco sacó un estudio de eso, de toda Latinoamérica, y efectivamente anda por el 40% el deseo de los pastores de querer abandonar el ministerio. Menciono esto porque en El Salvador hay un amigo pastor que haciendo su tesis doctoral, él hizo un estudio dentro de El Salvador, ese fue este mismo año, sobre las razones por el cual un pastor quiere abandonar el ministerio. El resultado que a él le dio es un poco más arriba del 40%, es decir, casi 5 pastores de El Salvador, 5 de 10 quieren abandonar en este año el ministerio. Y las razones que él encontró, el primero era la causa financiera. Es decir, los pastores decían, qué duro es para nosotros que los hermanos pueden poner a sus hijos a un colegio, a estudiar, pero yo no puedo sacar adelante a mis hijos. Entonces en ellos está la carga de que no tienen las suficientes finanzas para poder poner a sus hijos a estudiar o llevar el pan a la casa. Y otra de las frustraciones que tenían era que mencionaban que en el ministerio ellos no podían realizar los proyectos que querían realizar. Entonces la causa número 1, para mi sorpresa, porque yo pensé que iba a ser la carga ministerial, fue la parte financiera. La segunda razón del abandono, del deseo de abandonar, es porque ellos sienten que su esposa no los apoya en el ministerio. Y eso a mí me impresionó mucho. Es así, como decimos a favor, no la vi venir. O sea, realmente fue una noticia tan impactante. Y el estudio es una tesis doctoral, o sea, un estudio muy formal en los 14 departamentos de El Salvador. Y decía de que el dolor de los pastores es que miraban cómo el feminismo está introduciendo tanto en las iglesias que las mujeres ahora, las esposas de pastores, en lugar de querer ayudar a su esposo en la predicación del evangelio en la iglesia, buscan ser servidas o tener puestos importantes. Si no se los dan, pues no ayudan. En tercer lugar, era la inmoralidad sexual. Pastor Miguel ayer lo mencionó, que una de las grandes necesidades actuales y desafíos es integridad en los pastores, y precisamente el deseo de abandonar era porque varios de ellos ya habían adulterado, ya estaban descalificados para el ministerio pastoral. Y en cuarto lugar estaba la carga ministerial, hasta de cuarto lugar. Digo esto porque cuando en una conferencia se me hizo esta pregunta respecto a esto, a estas problemáticas, lo que tú decías, Pepe, yo en lugar de hablar y ponerle nombre a la doctrina, yo te voy a decir lo que yo comencé a enseñar ese día. Yo comencé a enseñar acerca de la soberanía de Dios en el sufrimiento y la soberanía de Dios en la salvación. Y luego hablé acerca de la suficiencia de las Escrituras, porque cuando uno comenzaba a escuchar las razones por las cuales estos resultados arrojaron, me di cuenta que realmente al final era un tema doctrinal, un tema de fe. Menciono esto también porque a lo largo de estos años, lo que he visto en El Salvador, que la manera en que la teología reformada ha influenciado a las iglesias ha sido por esas 3 doctrinas: la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en el sufrimiento y la suficiencia de las Escrituras. Y uno de los grandes resultados que yo he visto en el país, y el pastor, de hecho, Sugel ha estado predicando en esa región, es que en el oriente del país realmente se ve ya un movimiento de reforma bien establecido, en donde vemos eso que ustedes mencionan, Otto, sobre la amistad. Yo he tenido la oportunidad de preguntarte a ti, al pastor Miguel, al pastor Sugel, sobre cómo es que han hecho y me han contado obviamente el esfuerzo que han hecho para mantenerse unidos como amigos, como pastores, porque en El Salvador todavía no hemos llegado a eso, excepto en esta región que es oriente del país. Yo lo que veo ahí es el fruto ya del evangelio, iglesias tan distintas, tan diferentes, asambleas de Dios con hermanos reformados, siendo tan amigos, compartiendo comidas, compartiendo alimentos, compartiendo palabra. Y eso también lo veo en otra región, en Aguachapán, que es la parte occidental del país, y en la parte central ya se comienza a ver. Pero realmente lo que ha unido a los pastores y a las iglesias
con tanta problemática, con tantas dificultades, han sido estas grandes doctrinas que al final pues fue la Reforma quien las recuperó para nosotros, ¿no? Así que yo doy gloria a Dios también por el trabajo que están haciendo aquí ustedes. Ustedes son un ejemplo para nosotros realmente en la amistad que ustedes mantienen. Y hoy puedo ver en El Salvador que poco a poco esta teología reformada está llegando. ¿Hay mucho que hacer? Sí, hay mucho. Hace falta mucha educación, como decía el pastor. También lo vemos ahí, más del 90% no han terminado ni bachillerato. Bueno, también esta estadística que hicimos es interesante porque la tasa de escolaridad en los pastores de El Salvador es de 6º grado. Hasta ahí llega. Entonces, realmente para ellos, escuchar la palabra imputación, es muy difícil para ellos, y en donde entonces estamos tratando de hacer un gran esfuerzo con bastantes hermanos para promover la teología reformada en Salvador. Pero gracias a Dios, hoy sí puedo decir este año, tal vez el año pasado no lo hubiera dicho con tanta seguridad, pero hoy sí puedo ver que hay un resultado, no solamente en que se están plantando nuevas iglesias, sino en hermanos hermosos que Dios está levantando en El Salvador. En mi experiencia, lo que hemos visto en México es que la teología reformada ha traído una idea de que necesitamos ser muy serios en el estudio de la Escritura. Entonces se eleva realmente la Escritura a esta fuente de revelación divina autoritativa, y entonces hay un gran respeto por esto. La doctrina reformada ha traído esa nueva apreciación de la Escritura y el estudio sistemático de la Biblia, es decir, un estudio. La mayoría de la iglesia evangélica en México viene del pentecostalismo y los neocarismáticos, entonces realmente hay una renovación en cuanto a la perspectiva de la Biblia, y también a empezar a entender cómo podemos estudiar la Biblia de manera sistemática. Y eso apasiona a muchas personas. Eso viniendo de profecías y de enseñanza de apóstoles y toda esta cuestión tan emocional, venir al estudio serio de la Escritura realmente emociona a muchas personas y las anima. Pero creo que en México estamos viendo que desgraciadamente la teología reformada en muchos lugares, en muchos sectores, en muchos nichos, se convierte en un elemento sectario, en un elemento de mucha división, en un elemento en el que los que no son... Hay personas que me han dicho: hermano, ¿usted cree que los arminianos pueden adorar a Dios? ¿Cree que los arminianos pueden adorar a Dios y Dios acepta esa adoración? ¿Qué piensan? No, es un desafío. Hay personas reformadas en mi país que creen que Dios no puede aceptar a alguien con errores doctrinales, o que no define la justificación por la fe de la misma manera que nosotros, con la claridad que lo podemos definir desde nuestra perspectiva. Y piensan que son personas que no podrían ser aceptadas por Dios porque tienen errores en su interpretación bíblica. Entonces creo que eso ha creado problemas de mucho sectarismo. Y también en otro sentido, cuando la teología reformada no nos lleva a esto que hemos titulado para esta conferencia la centralidad del Evangelio, puedes hablar de mucha teología reformada y puedes ser un gran expositor de doctrinas reformadas, y sin embargo no llevar a la gente a la necesidad de conocer a Cristo, de contemplar a Cristo. Dice San Pablo en 2 Corintios 3:18, dice: somos transformados de gloria en gloria al contemplar la gloria del Señor, al contemplar la gloria de Cristo. Creo que a veces la teología reformada, de una manera muy fácil, por la riqueza de la misma doctrina, se desliza hacia lo que algunas personas dicen, a una ortodoxia muerta.
Creo que tenemos que cuidarnos de deslizarnos hacia una ortodoxia muerta y no utilizar la riqueza de la doctrina reformada para realmente llevar a nuestras congregaciones a encontrarse con Cristo, a contemplar lo precioso de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su promesa de que va a regresar por nosotros, la promesa de la resurrección. Creo que si la doctrina, si todas nuestras doctrinas y nuestro sistema reformado no nos llevan a esa exaltación de Jesús, podemos deslizarnos fácilmente hacia una ortodoxia muerta y quedarnos con una preciosa doctrina reformada, pero sin Cristo. Y creo que eso es lo que tenemos que cuidarnos en Latinoamérica.